Hola, soy el profesor Hugo Hacho del curso de trigonometría del ciclo ordinario virtual 2019-1. En esta semana número 5 nos va a tocar el tema razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Bueno, el tema del día de hoy es razones trigonométricas de ángulos en posición normal. ¿Qué es un ángulo en posición normal? Primero hay que recordar qué es un ángulo trigonométrico. Los elementos de un ángulo trigonométrico son los siguientes. Debemos tener un lado inicial, debemos tener un lado final y debemos tener un vértice. Estos son los elementos que tienen un ángulo trigonométrico. Acá está el ángulo trigonométrico alfa. Entonces, ¿qué es un ángulo en posición normal? Es el ángulo cuyo vértice se va a encontrar en el origen de coordenadas del plano cartesiano. Por ejemplo, así y así. Y además, su lado inicial necesariamente tiene que estar en el eje positivo de las abscisas, es decir, tiene que ser esta línea de aquí. Ahí debe estar exclusivamente el lado inicial de ese ángulo trigonométrico. Y su lado final debe de ser cualquier parte del plano cartesiano. Por ejemplo, este tipo de aquí. Puede estar en sentido horario, como en este caso, este es el ángulo alfa en posición normal. O puede estar en sentido horario, y este de aquí sería el ángulo beta en posición normal. Ahora observemos lo siguiente. Observación. ¿Qué sucede en estos casos ahora? Aquí tengo el plano cartesiano. Y acá está el otro plano cartesiano. Voy a dibujar dos ángulos. Aquí está el vértice, por si acaso este es el origen de coordenadas. Y los ángulos que voy a construir van a ser de esta manera. Así. Por ejemplo, este es un ángulo trigonométrico. Acá le voy a colocar el valor de, por ejemplo, este que sea alfa. Y este de aquí, que sea así. Y se ve de esta manera. Y este de acá es un ángulo trigonométrico en esta posición beta, teta. Muy bien. Acá aparecen dos ángulos trigonométricos. Es claramente que los dos no están en posición normal. ¿Por qué? Porque el vértice de este ángulo no se encuentra en el origen de coordenadas. Y en este caso, el lado inicial no se encuentra en el eje positivo. Entonces la pregunta nace aquí y dice uno. Entonces existen ángulos trigonométricos que no están en posición normal. Entonces, ¿será posible que estos ángulos que no están en posición normal se conviertan en posición normal? Y la respuesta es sí. Como por ejemplo, ¿qué hacer en este caso? En este caso lo que voy a hacer es trasladar este ángulo y lo traslado de esta manera, así. Y lo convierto a dicho ángulo en posición normal. ¿Qué sucede ahora con él? Lo que voy a hacer es trasladar. Voy a trasladar el ángulo hacia el origen, así, y formar el ángulo alfa. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Quiere decir, cualquier ángulo es posible llevarlo a convertirse en un ángulo en posición normal. ¿Por medio de qué? De una traslación o si no, de una rotación. Entonces, a partir de ahora, cualquier ángulo siempre es posible colocarlo en posición normal. Muy bien. Ahora vamos a definir lo que son razones trigonométricas para un ángulo en posición normal o un ángulo cualquiera. Muy bien, mire. Acá tengo mi plano cartesiano X y Y, origen de coordenadas, el 0, aquí está. Y acá yo encuentro un ángulo en posición normal. Vea usted, este es el ángulo en posición normal. El ángulo en posición normal alfa. Entonces, note usted que cualquier punto de ese plano, por ejemplo, este punto P, X, Y, donde el X va a ser la abscisa correspondiente al arco alfa y el Y va a ser la ordenada que corresponde al arco alfa. A partir de estos dos puntos, a partir de este punto y el origen de coordenadas, acá existe una pequeña distancia. Esta distancia de aquí, esta distancia nosotros le vamos a llamar radio vector. ¿Está bien? SR, acá colocamos aquí, R, lo vamos a llamar radio vector. Ahora, ¿cómo se calcula ese radio vector? Ese radio vector se calcula de la siguiente manera. Como es igual a la raíz cuadrada
de la abscisa elevado al cuadrado más la ordenada elevado al cuadrado. A partir de él voy a definir las 6 razones trigonométricas que yo conozco. Seno de alfa es ordenada sobre radio vector, es decir, y sobre el valor de r. Coseno es abscisa sobre radio vector, es decir, x sobre r. Tangente ordenada sobre abscisa. Cotangente de abscisa sobre ordenada, secante de alfa radio vector sobre abscisa y cosecante de alfa es radio vector sobre ordenada. Observaciones pertinentes sería así. Observación. Tener en cuenta lo siguiente. Acá está el plano cartesiano. El plano cartesiano aquí. Voy a agarrar un punto. Por ejemplo, acá está mi ángulo trigonométrico en posición normal, alfa. Este es el ángulo de alfa. Mire, para encontrar estas razones, yo preciso conocer un par ordenado. Ya. Yo puedo escoger uno, por ejemplo, este tipo de acá. Supongamos de que ese tipo valga, por ejemplo, menos 1,2. Pero también puede haber otro punto, porque acá existe una infinita cantidad de puntos. Digamos, este punto de aquí. Y ese punto va a tener las coordenadas menos 2,4. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, encuentre una razón trigonométrica. Por ejemplo, quiero hallar tangente de alfa. Entonces, hallemos aquí tangente de alfa. ¿Quién sería la tangente del ángulo de alfa, por ejemplo? A ver, para encontrar esa tangente, yo necesito conocer lo siguiente. ¿Qué cosa necesito conocer? Un par ordenado. Un par ordenado del lado final del ángulo en posición normal alfa. Por ejemplo, para este ángulo en posición normal, acá hay dos valores. Este primero, este punto, que está en el lado final, que es el 1,2, y este de aquí es el otro par ordenado, que es menos 2 y 4. Entonces, la tangente de alfa, por ejemplo, si yo escojo este punto, recordar que este es la abscisa y este es la ordenada. ¿Cómo se define la tangente? Ordenada sobre abscisa, o sea, y sobre el valor de x. O sea, ordenada vale 2, abscisa vale menos 1. Pero si yo escojo el otro punto, el de punto de color azul, ¿quién sería mi ordenada y quién sería mi abscisa? Nuevamente, esta primera parte es mi abscisa y él es mi ordenada. Entonces, aquí la tangente para este punto sería 4 sobre menos 2. Usted puede corroborar de que este tipo, 2 sobre menos 1, es igual a 4 sobre menos 2. Es decir, no me interesa el punto que yo escoja. A fin de cuentas, la tangente, cualquier punto que yo escoja, siempre va a ser la misma. Para este punto como para este punto. ¿Está bien? Si yo quisiera otra razón, por ejemplo, entonces yo puedo decir, por ejemplo, seno de alfa, por ejemplo, seno de alfa. Para encontrar el seno, ¿yo qué necesito? Necesito la abscisa. La ordenada para seno, necesito la ordenada, pero necesito el radio vector. Por ejemplo, para este punto de aquí, su radio vector, esta distancia, por si acaso, esta distancia de aquí, ¿cuánto debería de valer? Por ejemplo, para este punto. Acá le voy a llamar R. Entonces, por esta parte, el radio vector se va a calcular así. Este R va a ser igual a la raíz cuadrada de la abscisa elevado al cuadrado, es decir, menos 1 elevado al cuadrado más la ordenada elevado al cuadrado. Entonces, el radio vector sería raíz de 5. Radio vector igual a la raíz de 5. Entonces, reemplazando aquí, el seno de alfa sería así. El seno de alfa sería ordenada, que valdría 2, sobre el radio vector, que sería raíz de 5. ¿Está bien? Que vendría a ser igual si yo escojo la parte de arriba. En ese caso acá debe ser 2, raíz de 2, el radio de esta distancia. Muy bien. A ver, aquí hemos escogido nosotros ángulos cualesquiera. Ahora quiero ver cómo se afectan las razones trigonométricas, pero para ángulos negativos. Para ángulos negativos sucede algo curioso. Seno de menos alfa es igual a decir menos seno de alfa.
Tangente de menos alfa es menos tangente de alfa. Cosecante de menos alfa es menos cosecante de alfa. Cotangente de menos alfa es menos cotangente de alfa. Pero sucede algo curioso con coseno. Coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa. Secante de menos alfa es igual a la secante de alfa. Entonces, observación, uno podría ver así, un ejemplo acá, ejemplo. Tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo esta figurita, así. Acá tengo mi ángulo en posición normal. Este ángulo está dado de esta manera, así. Este de aquí es el ángulo alfa. Y de aquí yo lo único que conozco es este punto. Este punto de aquí, que vale menos 1, menos 2. ¿Está bien? Nos piden hallar, halle, por ejemplo, secante de alfa. ¿Cuánto valdría la secante de alfa? Más, uno más por si acaso, más secante de alfa más seno de alfa, seno del ángulo de alfa. Eso es lo que me van a pedir ayer. Ya miren, en primer lugar observemos la figurita. En esta figurita observamos que el ángulo de alfa no está en posición normal. Y si no está en posición normal, nosotros debemos convertirlo a posición normal. Por ejemplo, cambiando de sentido, así, ya no sería alfa, sino sería menos el ángulo de alfa. ¿Está bien? Ahora, este menos alfa está en posición normal y en este lado final de este ángulo menos alfa tengo este par ordenado. Aquí el radio vector va a ser igual a la raíz de 5 por el ejercicio anterior. Entonces, tratemos de encontrar ese tipo. A mí me piden hallar secante de alfa más seno de alfa, pero lamentablemente yo tengo información para menos alfa. Solución. Mire, sí o no, a esta expresión le voy a llamar A, que es secante de alfa más seno de alfa. Ahora, yo quiero hallar L, pero para poder hallar L, tengo la información solamente de menos alfa. Me gustaría que este menos alfa aparezca aquí. Por ángulos negativos, yo sé que este A se puede escribir de esta manera. La secante de alfa, por ejemplo, secante de alfa, lo puedo escribir como secante de menos alfa. Entonces yo digo, este tipo, secante de alfa, lo podría escribir como secante de menos alfa. Ahora, más. ¿Y el seno cómo lo podría escribir? Ese seno de ahí lo puedo escribir de esta manera. Por ejemplo, yo quiero que acá aparezca seno de menos alfa. Eso es lo que yo quiero, menos el ángulo de alfa. ¿Está bien? Pero para que se mantenga este seno que está aquí, le voy a agregar acá el signo negativo. Observación, para que usted recuerde acá. La idea sería así. Por ejemplo, seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Si usted lo multiplica por el signo negativo, menos seno de menos alfa es igual a seno de alfa. Es decir, seno de alfa lo puedo escribir como menos seno de menos alfa, cosa que está aquí. Entonces, ahora sí, el valor de A sería igual a lo siguiente. Este de acá es igual secante de menos alfa menos el valor de alfa, más y menos sería menos seno de menos alfa. Entonces, ahora sí, vea usted que ya tengo los ángulos que yo quería, el ángulo de menos alfa, y por la figurita ese tipo tiene datos con que yo puedo trabajar. Muy bien, recordemos nuevamente, L es la abscisa, L es la ordenada. Entonces, el valor de A sería igual a lo siguiente, secante de menos alfa. ¿A qué es igual la secante? La secante era radio vector, que sería raíz de 5,
sobre la abscisa, que sería menos 1. Menos seno de menos alfa, y el seno de menos alfa sería ordenada, que es menos 2, sobre radio vector, que es raíz de 5. Por lo tanto, el valor de A sería igual. Acá sería menos raíz de 5, menos y menos sería más 2 raíz de 5. Signo de las razones trigonométricas en los cuadrantes. Por ejemplo, mire, esto de acá se puede representar de esta manera, así. Yo tengo acá el plano cartesiano, el cual lo voy a dividir en los cuadrantes que uno conoce. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. De acá me está diciendo que, por ejemplo, en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas que uno conoce, ellas son positivas. Aquí todas las razones son positivas. Mientras que en el segundo cuadrante solamente seno y la cosecante, es decir, solamente seno y la cosecante son positivas. En el tercer cuadrante, como usted podrá observar en el cuadradito, solamente la tangente y la cotangente son positivas. Y en el cuarto cuadrante, el último, solamente sería coseno y la secante. Son las únicas que son positivas. Ya, esto quiere decir, por ejemplo, si yo digo cómo es seno en el tercer cuadrante, inmediatamente debe ser negativo, porque los únicos que son positivos son tangente y cotangente. Ejemplo. Yo tengo lo siguiente. Yo sé que la tangente de alfa vale 1/2. Y además sé que el valor absoluto de seno de alfa, es igual a menos seno de alfa. Es igual a menos seno de alfa. Muy bien. La pregunta es, ¿en qué cuadrante está alfa? ¿En qué cuadrante está alfa? Muy bien. Solución. Vamos a usar los signos de las razones para poder dar resolución a este tipo de problemas. Por ejemplo, tangente, el valor absoluto. Comencemos con este tipo. Valor absoluto de seno de alfa. Seno de alfa es igual a menos seno de alfa. Usted podrá recordar de que siempre el valor absoluto de cualquier número, este tipo de aquí, necesariamente tiene que ser positivo. El valor absoluto de cualquier número real siempre es positivo. Y si él es positivo, y para que mantenga esta igualdad, ¿cómo debería ser seno de alfa? Para que se mantenga la igualdad, seno de alfa tiene que ser negativo. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que puedo decir? Si el seno de alfa es negativo, entonces alfa debería estar ¿en qué cuadrante? Alfa debería pertenecer al primero o al segundo o al tercero o al cuarto. A ver, si fuera negativo, no puede estar ni en el primero ni en el segundo. Entonces, obligaría de que alfa debería estar en el tercero, o si no, el alfa debería estar en el cuarto cuadrante. Alfa debería pertenecer al cuarto cuadrante. Muy bien. Entonces, aquí hay dos opciones donde debería estar alfa. Ahora veamos la siguiente hipótesis. Tangente de alfa, tangente del ángulo de alfa es 1/2. Y si la tangente de alfa es 1/2, entonces es claro de que 1/2 es un número positivo. Entonces, si la tangente de alfa es positivo, ¿cuál de los dos debería estar? Por lo tanto, ¿dónde debería estar el ángulo de alfa? Como es positivo, la tangente solamente es positivo en el primero y en el tercero. Y acá me dan dos opciones nada más a escoger. Entonces, de esas dos opciones, lo único que me quedaría es que alfa se encuentra en el tercer cuadrante. Ahora, ángulos coterminales. ¿Qué es un ángulo coterminal? Un ángulo coterminal son ángulos en posición normal cuyos lados finales coinciden en cierta manera. Es decir, geométricamente sería así. Aquí está el plano cartesiano.
y aquí voy a dibujar un ángulo en posición normal. Por ejemplo, este es el ángulo alfa. Ahora dibujemos un ángulo que sea coterminal a este ángulo alfa. Un ángulo coterminal sería el ángulo que es de posición normal y que tienen el mismo lado final. Este es el lado final del ángulo de alfa. Un ángulo coterminal a alfa sería un ángulo de esta naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, teta. Él sería un ángulo coterminal a alfa. Acá podremos decir de que teta y el ángulo alfa son coterminales. Son coterminales. Son ángulos coterminales. Ahora, ¿qué propiedades cumplen los ángulos coterminales? La primera propiedad me dice que dos ángulos son coterminales y sus diferencias son número de vueltas. Y eso se ve de esta manera. Geométricamente lo podríamos ver así. Por ejemplo, aquí está el ángulo coterminal. Este es el ángulo alfa. Y voy a dibujar un coterminal. Para que lo vea bien, mire, desde aquí voy a empezar. Hasta aquí le di una vuelta. Y desde aquí, recuerde, es una vuelta, hasta aquí. Este es el ángulo, por ejemplo, le voy a llamar B teta. Alfa y teta son coterminales, pero la diferencia entre ellos siempre es una vuelta. Por ejemplo, en este caso, teta menos alfa, teta menos el ángulo de alfa, en este caso, ¿cuánto me dio? A ver, mire, acá yo le di una vuelta, hasta aquí hay una vuelta, y este de acá, ese pedacito de este pedacito, mismo ángulo alfa, o sea que él debe de ser igual a 360. Esa diferencia, como son coterminales, la diferencia siempre es un número de vueltas. Puede ser 360, puede ser 720, etc. Acá hay una cantidad que es el número de vueltas. Ahora, la segunda propiedad, que es la más interesante, me dice que la razón trigonométrica de alfa tiene que ser igual a la razón trigonométrica de beta. En esta figurita, si yo escojo un par aquí, por ejemplo, este par que valga menos 1,2, y encuentro una razón, por ejemplo, la tangente del ángulo de alfa en la figurita sería 2 sobre menos 1. Y además la tangente también, pero para el ángulo teta, ¿cuánto debería ser? Para este ángulo teta es el mismo punto, entonces sería 2 sobre 1. Entonces puede usted verificar de que la razón tangente de alfa es igual a la tangente de teta, siempre y cuando los ángulos alfa y teta son coterminales. Bueno, ahora vamos a pasar con los ejercicios que corresponden a esta semana. Pregunta número 1 dice lo siguiente. Me piden hallar este de tipo, solución. Me piden hallar el valor de A. Ese valor de A es raíz de 53. El A es raíz de 53 multiplicado por el seno de alfa más el coseno de alfa. Ese es el valor que me piden calcular. ¿Qué necesito yo hallar para poder encontrar eso? Lo que yo necesito es saber primero que el ángulo alfa sepa en qué posición está, si está en posición normal, y averiguar este tipo en qué cuadrante se encuentra. Entonces, los cuadrantes para este alfa, lo primero. Después voy a necesitar conocer una razón trigonométrica del ángulo de alfa. Con estos dos datos me es suficiente para resolver este tipo de problemas. Primero, ya conozco en qué cuadrante está el alfa, porque acá me dice que el alfa es un ángulo en posición normal, muy bien, del tercer cuadrante. Alfa, tercer cuadrante. Muy bien. Tenemos aquí de que el ángulo alfa está en tercer cuadrante. Y además necesito ahora una razón trigonométrica. Tenemos, por hipótesis, tenemos lo siguiente. La cotangente del ángulo de alfa menos 8 seno de pi sextos, o 8 seno de pi sextos, menos seno de 3 pi medios, 3 pi medios, es igual a 1 medio. Ese de ahí es igual a 1 medio.
Muy bien, en este tipo voy a conocer la razón que necesito, porque ya sé dónde se encuentra el alfa. Observación. Una pequeña observación que dice así. El seno de 3 pi medios, este es un ángulo cuadrantal, 3 pi medios. Y el seno de 3 pi medios, ese de ahí, sería igual a menos 1. En la próxima clase vamos a ver por qué sale menos 1, este de aquí. ¿Ya? Aunque aquí lo puedo deducir, a ver, vamos a deducirlo. A ver. Ese de ahí lo puedo ver así. A ver, lo puedo ver así. Aquí está el plano cartesiano. Este ángulo de aquí es el ángulo de 3 pi medios, que sería este tipo de acá, así. Este es el ángulo en posición normal, 3 pi medios. Y entonces, para encontrar cualquier razón, yo necesito conocer un par ordenado. En particular, voy a escoger este par. Ese par tiene las siguientes coordenadas, las más facilitas que yo conozco. Mientras que la ordenada, la abscisa diré, la abscisa es 0, mi ordenada sería 1. Su radio vector aquí, el radio vector sería este segmentito que está acá, desde el centro hasta aquí. Él es su radio vector. El radio vector que le voy a llamar R, el radio vector R, y ese es igual a esta distancia de acá hasta aquí. ¿Cuánto debe medir? En valor absoluto, ese sería 1. Entonces, aquí, el seno de este angulito de 3 pi medios, eso ahí, por definición, eso es abscisa sobre, mejor dicho, seno de 3 pi medios es ordenada sobre el radio vector. Recordar, L es la abscisa y L es la ordenada. Este es el radio vector. Abscisa menos 1. Radio vector 1. Entonces ya tengo cuánto vale el seno de 3 pi medios. El seno de 3 pi medios, eso me da menos 1. Eso es igual a menos 1. Listo. Ahora ya se justificó por qué sale menos 1. Muy bien, veamos ahora. Este tipo de aquí, seno de 30, por ser un ángulo agudo, pi sextos, este es un medio. Por la observación, este tipo vale menos 1. Entonces tendríamos lo siguiente. A ver, acá sería menos 4. Acá sería menos, sería así. Cotangente del ángulo de alfa. Acá es menos 4. Menos el valor de 4. Menos y menos más sería más 1, es igual a un medio. Más 1 igual a un medio. Acá me sale 3. Menos 3 pasa acá. A sumar, entonces, ya sé cuánto vale la cotangente. Entonces, la cotangente del ángulo de alfa, valdría 7 medios. Sería 7 medios. 7 medios. ¿Ya? Entonces ya tengo este valor. Ahora, mire, yo sé lo siguiente. Yo sé cómo el ángulo alfa se encuentra en el tercer cuadrante y está en posición normal. Alfa pertenece al tercer cuadrante. Entonces yo puedo dibujar mi plano cartesiano de esta manera, así. Acá está mi plano cartesiano, dado así. ¿Ya? Entonces acá tendría mi radio vector, así. Y este de acá debe ser el ángulo alfa, ¿ya? Este de aquí. Este de aquí es el ángulo alfa, está en posición normal y el ángulo alfa finaliza en el tercer cuadrante. Ahora, usted debe recordar lo siguiente, la cotangente
para este ángulo en posición normal, ¿a qué debe ser igual? ¿Sí o no que esa cotangente es abscisa sobre ordenada? Para encontrar todas las razones, me es suficiente conocer un par ordenado, un punto aquí. Me es suficiente ese de ahí. Para encontrar ese punto necesito saber sus coordenadas. La abscisa y la ordenada. Ahora, en este puntito de acá, en el punto P, ¿quién sería acá mi abscisa? Recordar que la cotangente es abscisa sobre ordenada. Es decir, que mi abscisa es como 7 y mi ordenada es 2. Pero como estoy en el tercer cuadrante, él debe ser negativo y él debe ser negativo. Ahora, ¿cuánto vale su radio vector? El radio vector, que sería este segmentito de aquí, esta distancia aquí, ese radio vector valdría igual a lo siguiente. L elevado al cuadrado sería 49, L elevado al cuadrado sería 4, 49 más 4, 53. Pero como debe estar elevado a la raíz cuadrada, acá debe ser R sería raíz cuadrada de 53. Nuevamente vuelves a recordar de que este tipo es la abscisa y este tipo es la ordenada. Entonces, en asterisco, ya tengo el valor que yo deseo. En asterisco, el valor de A se calcula de la siguiente manera. Raíz de 53 multiplicado por seno más coseno. Seno de alfa. El seno de alfa es la ordenada sobre el radio vector, que sería menos 2 sobre raíz de 53. Más coseno de alfa. Y el coseno de alfa es igual a decir abscisa, que en este caso vale menos 7, sobre la raíz de 53. Por lo tanto, el valor de A debería de ser menos 9. Menos 9. Y esa de ahí sería la respuesta de este problema. La clave, la letra C. Clave, la letra C. Pregunta número 2, me dicen, con la información de los datos de la figura, con esa información, me están pidiendo calcular este tipo. Me piden calcular el valor que yo le llamo B, donde B es secante de alfa más tangente de alfa. Tangente del ángulo de alfa. A este tipo le voy a llamar asterisco. ¿Bien? A ver, yo quiero encontrar la secante y la tangente de alfa. Aquí está el ángulo de alfa. En una figura geométrica, lo primero que debo hacer es que el ángulo de alfa esté en posición normal. Observamos que este alfa que está aquí no está en posición normal. Entonces lo cambio, cambiando de sentido, así, en posición normal así, y este ya no va a ser alfa, sino va a ser menos el ángulo de alfa. Menos el ángulo de alfa. Ahí está. Ahora, este menos alfa lo puedo reemplazar aquí. Por ejemplo, yo puedo escribir la secante de alfa así. El valor de B podría escribirse como la secante, ya no de alfa, sino de menos alfa. Se puede escribir así. Y esta más tangente de alfa lo puedo escribir como menos tangente de menos alfa. Entonces, este valor que inicialmente quiero encontrar es equivalente a este tipo. Entonces, debo de tratar de encontrar este de aquí. Observación aquí, una pequeña observación para que se recuerde. Recuerde usted, observación, que en los ángulos negativos, observe, que la secante de un ángulo negativo menos, por ejemplo, menos un ángulo alfa, ese vendría a ser igual a la secante de alfa. Ese es igual a la secante del ángulo de alfa.
Observe también que la tangente de menos alfa es igual a menos tangente de alfa. ¿Está bien? Ahí está. Con estos datos estoy reemplazando acá, ¿ya? Tangente de menos alfa es menos tangente de alfa. Con este menos se convierte en más. Ahora, entonces mi objetivo ahora inicial, que era el beta, ahora se convierte en este tipo, a encontrar. El ángulo de menos alfa y este ángulo de menos alfa están en posición normal. ¿Qué decíamos a nosotros? Que para poder conseguir una razón trigonométrica para un ángulo en posición normal, me es suficiente encontrar un punto o un par ordenado del lado final de dicho ángulo. Si usted recuerda, como una lembranza, lo siguiente. Por ejemplo, si yo tenía así, acá está mi plano cartesiano, yo quiero conocer un angulito, un ladito así. ¿Está bien? Por ejemplo, tengo este ángulo así. Este ángulo en este sentido, alfa en posición normal. Me era suficiente encontrar, para poder conocer cualquier razón de él, en este lado final era suficiente conocer un par ordenado. P de coordenadas X, Y. A partir de estas coordenadas podría conocer esta distancia, que en este caso le voy a llamar R. Ahí, con este par ordenado y este radio, voy a poder conocer todas las coordenadas, todas las razones trigonométricas. Entonces necesito conocer un tipo acá. La otra observación es la siguiente. Cuando usted tenga una figurita de esta naturaleza, así, de tal manera que este tipo así es igual a así, entonces yo podría decir lo siguiente. Acá es con la condición de que él es 90. Con la condición de que es el 90, si conozco un punto acá, si conozco este puntito de aquí, con coordenadas, por ejemplo, A, B, entonces puedo conseguir un punto que está aquí, con la condición de que esta distancia de acá sea la misma que la que debo conseguir acá. Entonces ese punto de aquí va a tener una relación invirtiendo las posiciones, que sería B sobre A, y acá va a depender exclusivamente de los signos. Por ejemplo, aquí el A y el B son positivos. Aquí en el cuarto cuadrante, el A, el B, que en este caso sería este tipo de acá, es positivo, pero el A es negativo. Acá debe ser negativo, menos A. ¿Está bien? Lo voy a dibujar acá un ejemplo aquí, para que se haya entendido bien, y decimos lo siguiente. En la figura, yo tengo lo siguiente. Voy a dibujar la figura que está acá nuevamente, ahí, para que usted entienda la idea. Ahí está, ahí está. Está así, y ese de ahí está así. ¿Está bien? Entonces, yo conozco este puntito de acá. Este es el ángulo que yo conozco. Este angulito yo conozco. Este angulito de acá es el ángulo de alfa. No, ese es el ángulo de menos alfa, disculpe. Este de aquí es el ángulo de menos el valor de alfa. Yo conozco de que esta longitud es 90. Este arquito de acá o este ángulo de aquí es ángulo de 90. Además conozco de que este par ordenado, que es el punto P, vale 3,4. 3,4. Entonces, mi objetivo va a ser conocer un punto aquí. Ese punto tiene que ser de tal manera que esta distancia que está aquí sea igual a esta distancia que está aquí. Supongamos que sea este punto, al cual le voy a llamar Q.
¿Cómo voy a conseguir aquí esa coordenada que está aquí? A ver, mire, como acá es 90, estoy en esta observación. ¿Qué es lo que debo hacer? Invertir la posición de estos dos tipos de acá. Si este par ordenado es 3,4, acá debe ser 4,3. Ahora, como estoy en el cuarto cuadrante, las abscisas son positivas, o sea que él es positivo. Mientras que la ordenada por estar debajo tiene que ser negativo. Así, con eso, mi problema acabaría. Porque aquí su radio vector R es igual a 5. R es igual, como él es 3 y él es 4, él debe ser igual a 5. Entonces, en asterisco, ya podemos encontrar el valor de B. B es igual secante menos tangente. Secante de menos alfa, siempre debe recordar usted de que este es abscisa y él es ordenada. La secante es igual, radio vector, secante de menos alfa, acá está el ángulo de menos alfa, sería radio vector sobre la abscisa. Menos tangente de menos alfa, la tangente sería ordenada, que vale menos 3, sobre el valor de 4. Por lo tanto, el valor de B, a ver, estos son homogéneos, 5, 3, 8 sería 2. Él debería ser 2. Y con eso el problema se acabó. Dice, el ángulo alfa está en posición normal y se cumple tal condición. Valor absoluto de seno de alfa menos seno de alfa igual a 0. Este coseno de alfa es 0,8 y la cotangente de alfa cuartos. Muy bien. Nos piden hallar el valor de C, donde C es cotangente de alfa cuartos. S es igual a la cotangente de alfa cuartos. Asterisco. Muy bien. ¿Qué se puede decir acá? ¿Cómo puedo hallar la cotangente de alfa cuartos? Muy bien. Yo tengo lo primero hacer lo siguiente. Tengo que cumplir dos requisitos. Primero, saber en qué cuadrante se encuentra el ángulo de alfa. Y segundo, conocer una razón. Como usted podrá darse cuenta, la razón ya lo conozco. Coseno de alfa vale 0,8. Lo único que me falta es en qué cuadrante está. Digo así, tenemos lo siguiente. Tenemos de que el coseno de alfa es positivo. Coseno de alfa es mayor que 0. Si el coseno de alfa es mayor que 0, entonces esto implica lo siguiente. Esto implica de que el ángulo de alfa pertenece a dos posibilidades. Que el alfa pertenezca al primer cuadrante o que el alfa pertenezca al cuarto cuadrante. Quedaría así. Hay dos opciones. Si el coseno de alfa es positivo, alfa está en el primero o alfa está en el cuarto cuadrante. Ahora, ¿cómo? El valor absoluto de seno, de alfa es igual a seno de alfa. Seno de alfa. Entonces, usted puede entender que el valor absoluto de cualquier número real, o sea, todo este valor absoluto, ¿quién debería ser? Todo este debe ser siempre un número positivo. Entonces, el seno de alfa es mayor que 0. El seno de alfa es positivo, ¿no? En cierta manera. El seno de alfa es mayor que 0. Ya. Ahora, si seno de alfa es mayor que 0, eso implica lo siguiente. Esto implica de que el ángulo de alfa pertenece al primer cuadrante o el ángulo de alfa pertenece al segundo cuadrante. ¿Está bien? Muy bien. Con esos datos del primero, de este dato de aquí, que es el 1, y este dato de acá, que es el 2, de 1 y 2, ¿qué se puede concluir?
de 1 y 2. ¿Dónde se encuentra el ángulo de alfa? ¿O en qué cuadrante? Para que cumpla las dos condiciones, el alfa debe estar siempre en el primer cuadrante. Alfa pertenece al primer cuadrante. Entonces, como el alfa pertenece al primer cuadrante y además, coseno de alfa es 0,8. Y coseno de alfa es 0,8. Pero 0,8 en fracción sería así. Ese sería 8 sobre 10. 8 sobre 10. ¿Está bien? Muy bien, con estos datos puedo encontrar, mejor dicho, esta razón trigonométrica. Como el alfa está en el primer cuadrante, entonces el alfa es agudo. Como el alfa es agudo, entonces puedo construir un triángulo rectángulo en función del alfa. Aquí está ese triángulo rectángulo, ¿sí? Este de acá es el ángulo de alfa. Este de aquí es el ángulo de alfa. Muy bien, yo quiero alfa cuartos. Entonces prolongo yo las distancias. De aquí prolongo este tipo así. Una distancia del mismo tamaño que este de aquí. Este de acá bolita. Este de aquí es bolita. Ahora uniendo estos dos puntos, este punto de aquí y este punto de aquí, genero mi triángulo rectángulo, no, mi triángulo isósceles, así. Sabiendo además los siguientes datos. Sabiendo además de que coseno de alfa es 8 sobre 10, que lo puedo simplificar y decir, este tipo y este tipo se va, mitad 4 y mitad 5. Esto de aquí es 4 quintos. Entonces este triángulo sería así. Este de acá es 5. Este ladito que se le pone a coseno de alfa, ¿no? Este sería 4. Y este de acá sería 3. Si él vale 5, este vale 5. Y si él vale 5, acá es 9 y acá es 3. De 1 a 3, este debe ser 3 raíz de 10. Ahora, no contento con eso, Estados Unidos sigue y declara en estado de emergencia así. De tal manera que la unión de estos dos puntos, de él y de él, formando acá nuevamente un triángulo isósceles, ahí está. Y este ángulo de aquí vale teta cuartos. Como él es 3 raíz de 10, esta distancia de aquí, es igual a esta distancia de aquí. Si él vale 3 raíz de 10, él también debe valer 3 raíz de 10. Entonces ya tengo la cotangente de alfa cuartos. Acá es alfa. Alfa cuartos. Acá sería alfa medios. Y ya tengo el ángulo que yo deseo. Me dicen además calcule cotangente en asterisco. La cotangente yo le llamo C, que es igual a decir cotangente de A medios. Cotangente de A cuartos. La cotangente sería la suma de todos ellos. 5 más 4 sería 9. Sería igual 9 más 3 raíz de 10. 9 más 3 raíz de 10 sobre este elemento que sería 3. Simplificando el valor de 3, C debería de ser igual a 3 más raíz de 10. Problema número 4. Problema número 4 me dice, el ángulo alfa está en posición normal, siendo su seno positivo y su tangente negativa. Si uno de los cuadrados de la tangente de alfa es igual a 1,25, halla el valor de esta expresión. El valor de la expresión le voy a llamar C, que sería 5 por seno de alfa más coseno de alfa. Este es el valor que me están pidiendo hallar a mí. ¿Ya? 5 veces 5 por seno de alfa más coseno de alfa. Asterisco. Yo sé lo siguiente. El seno de alfa, yo quiero hallar seno de alfa y coseno de alfa. En primer lugar, vuelvo a repetir, lo que yo necesito hallar es en qué cuadrante se encuentra alfa. Eso es lo primero.
tenemos esta hipótesis. Tenemos de que el seno de alfa es positivo. Seno de alfa es positivo. Y si es positivo, es decir, que es mayor que 0, entonces yo puedo concluir de que el alfa, ¿en qué cuadrante debe estar? Debe estar en el primero o el alfa debe estar en el segundo cuadrante. Ahora, también yo sé que la tangente es negativa. Tangente de alfa es negativo. O sea que es menor que 0. Entonces, diría lo siguiente. Si la tangente es menor que 0, o sea es negativo, el ángulo de alfa debe pertenecer en el segundo cuadrante. O el ángulo de alfa pertenece al cuarto cuadrante. Muy bien. De aquí yo puedo concluir. De aquí, ¿en qué cuadrante debería estar el ángulo de alfa? El ángulo de alfa, necesariamente, para que los dos cumplan, el alfa debe estar en el segundo cuadrante. Alfa debe pertenecer al segundo cuadrante. Ahora, además, ya tengo en dónde se ubica. Ahora voy a buscar una razón trigonométrica. Además, 1 más 1 más el cuadrado de la tangente de alfa, tangente al cuadrado de alfa, eso de ahí es igual a 1,25. Ese es igual a 1,25. A ver, ¿qué se puede decir acá? Yo voy a buscar una razón. Entonces empieza así. Entonces, este 1 pasa a restar y tendría que tangente al cuadrado de alfa, tangente al cuadrado del ángulo de alfa, es igual a este tipo. El 1 pasa a restar y sería 0,25. Ahora, este tipo lo puedo escribir así. Entonces, tangente al cuadrado de alfa, lo podría escribir de esta manera. Tangente al cuadrado de alfa es igual, este de acá debe ser igual a 25 sobre 100. Ya, acá debe ser 25 sobre 100. 25 sobre el valor de 100. Ahora, de aquí yo voy a concluir mi razón trigonométrica. Entonces, sacando raíz cuadrada, entonces, tangente de alfa, sacando raíz cuadrada, esta tangente de alfa debe de ser igual, sacando raíz cuadrada de acá, debe de ser igual a 5 sobre 20. A ver, 25ava. Pero este es un cuarto. Qué opo. 25ava 1, 25ava cuarto. Un cuarto sería ese tipo. Sería un medio. Un medio. Y como está en el segundo cuadrante, él debe ser negativo. Menos un medio. ¿Ya? Lo que pasa aquí es lo siguiente. A ver, mejor lo voy a borrar acá para que se entienda muy bien esta parte. Acá yo tengo lo siguiente. Voy a hacer así. De aquí la tangente de alfa tiene dos valores. Tangente del ángulo de alfa, existen dos valores. El primer valor es 1 de julio. La tangente de alfa también podría ser, la tangente de alfa sería un cuarto acá. Y la tangente de alfa debería ser menos un cuarto. A ver, acá sería un cuarto, saco raíz, sería un medio. Un medio. O debería ser menos un medio. La pregunta es, ¿cuál de estos dos debo escoger? Por hipótesis, la tangente siempre es negativa. Acá me está diciendo, tangente es negativo. Entonces voy a escoger el negativo. Y el positivo, por esta vez, lo voy a chotear. Muy bien, ya tengo mi razón trigonométrica y diría así. Así, el ángulo de alfa pertenece al segundo cuadrante.
pertenece al segundo cuadrante. Y además, la tangente de alfa vale menos un medio. S es igual a menos un medio. Listo. Ahora sí puedo conocer los valores que yo deseo. Por ejemplo, aquí está el plano cartesiano. Como sé que el t alfa está en el segundo cuadrante, lo puedo dibujar así. Aquí está el ángulo alfa. Ya. Ahora, ¿qué necesito yo? Un par ordenado. Ese par ordenado está aquí, pero ese par ordenado me lo va a dar la razón trigonométrica. Recordad que la razón tangente, esto es ordenada sobre abscisa. La abscisa vale 2, la ordenada vale 1. En este caso, ¿quién es el negativo? El negativo es la abscisa, el positivo es la ordenada. Por lo tanto, este es abscisa y él es ordenada. ¿Cuánto vale el radio vector? Si eso vale menos 2 y el otro vale 1, la raíz cuadrada de este tipo, ¿cuánto valdría? Listo. Este es R, que vendría a ser igual a la raíz de 5. R es igual a raíz elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, sería raíz de 5. Muy bien. Ahora sí, encontramos el valor de asterisco y acaba mi problema. En asterisco, el valor de C es igual a decir 5 multiplicado por seno de alfa más coseno de alfa. Tendríamos así. Seno de alfa. Para este ángulo alfa, el seno, ¿qué cosa era? Era la ordenada sobre la abscisa. Entonces, seno de alfa, el seno de alfa era la ordenada sobre el radio vector, que sería 1 sobre la raíz de 5. El coseno de alfa sería la abscisa sobre el radio vector, que sería menos 2 sobre raíz de 5. Por lo tanto, ¿cuánto valdría el valor de C? El valor de C sería igual a menos raíz de 5. El valor de C, eso es igual a decir menos raíz de 5. Operando aquí, tendría menos raíz de 5. ¿Listo? Y esa es la respuesta. En este caso, la clave es la letra A. Clave, la letra A. Ejercicio número 5 me dice determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Primero, quiero saber quién es este ángulo de aquí. Seno de menos 60 grados sexagesimales igual a seno de 200 sobre 3 grados centesimales. Entonces, primero, este ángulo alfa. A alfa lo estoy llamando 200 grados sobre 3 grados centesimales. Para poder hacer la comparación, estos grados centesimales los voy a convertir a grados sexagesimales, es decir, 9 grados es a 10 grados centesimales. Eliminando las unidades, entonces, el ángulo de alfa, ¿cuánto valdría? Este ángulo de alfa valdría 60 grados. Este de acá es igual a 60 grados sexagesimales. Muy bien, así, el seno de este tipo, el seno de 200 sobre 3 grados centesimales, 200 sobre 3 grados centesimales, es igual a decir seno de 60. Seno de 60. Pero este tipo es distinto a escribir seno de menos 60. Estos dos son distintos, no puede ser igual. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Ítem número 2 me dice así. ¿A qué es igual este tipo? Ya.
Este es f de x es igual a esta expresión. Coseno de x más seno al cuadrado de 2x tangente al cuadrado de 2x. Entonces reemplacemos este tipo. ¿Quién es f de pi tercios? ¿Qué quiere decir este f de pi tercios así? Pi tercios. Ese tipo es igual. Donde yo vea en este f, donde yo vea el x, voy a reemplazarlo por pi tercios. Y ese tipo se vería así. Se vería así. Por ejemplo, acá sería el f de pi tercios sería coseno de pi tercios, más seno al cuadrado de 2 pi tercios, y acá sería tangente al cuadrado de 2 pi tercios. Ahora, observación, recordar. Observación. Este es para un curso más adelante, sería seno del ángulo de 120. Eso de ahí es igual a decir, el seno de 120 es equivalente a decir seno de 30. Y el seno de 60. Este de acá es igual a decir raíz de 3 sobre 2. Eso de ahí, ese dato ya lo tenemos. Seno de 120, o mejor dicho, seno de 2 pi tercios, ¿ya? Que es lo mismo. Este de acá es igual a decir también seno de 2 pi tercios. Seno de 2 pi tercios. Lo reemplazo acá y tendría de que f de pi tercios sería igual. A ver, ¿a qué es igual el coseno de 60? Coseno de 60 sería un medio. Acá sería un medio. Coseno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2, pero elevado al cuadrado sería 3 cuartos. Mientras que abajo está la tangente de, me olvidaba, ¿a qué es igual tangente de 2 pi tercios? Tangente de 2 pi tercios, o igual a decir tangente de 120, eso es igual a decir menos, eso es menos raíz de 3. Este es menos raíz de 3. Entonces acá lo reemplazo, menos raíz de 3 elevado al cuadrado. Ya. Entonces el valor de f de pi tercios, es igual a este tipo. Ese de ahí es igual. A ver, acá arribita me queda 5 cuartos. Acá arribita me queda 3. Entonces este de aquí me debe quedar 5 medios, 5 sobre 12. Por lo tanto, la proposición es verdadera. Verdad. Ahora, la última proposición, la número 3, me dice así. Si alfa es un ángulo en posición normal, de tal manera de que seno de alfa es negativo, seno de alfa es menor que 0. Si él es menor que 0, entonces alfa debería estar ¿en qué cuadrante? Alfa debe pertenecer al tercero o alfa debe pertenecer al cuarto cuadrante. Si el coseno es positivo, además sé de que el coseno del mismo ángulo alfa es positivo. Este de acá es mayor que 0. Si él es mayor que 0, entonces el alfa debería de ser en el primero o cuarto cuadrante. Entonces, alfa pertenece al primero o alfa pertenece al cuarto cuadrante.
como puede ver usted, para que cumpla las dos condiciones, entonces, de esas dos condiciones, ¿dónde queda el ángulo alfa? ¿Cuál de los dos ángulos cumple esta condición de acá? De que el seno sea negativo y el coseno sea positivo. Eso se va a cumplir cuando el alfa pertenece al cuarto cuadrante. Pertenece al cuarto cuadrante. Así, me dice, entonces, teta pertenece al mismo cuadrante del ángulo de alfa. Como alfa pertenece al cuarto cuadrante, entonces, el teta pertenece también al cuarto cuadrante. Eso es porque el alfa y el teta están en el mismo cuadrante. Si eso ocurre, entonces, ¿cómo es la tangente? La tangente del ángulo de teta en el cuarto cuadrante tiene que ser negativo, es menor que 0. Pero ¿cuánto me dice acá? Me dice que la tangente de alfa vale 5. Es decir, que 5 tiene que ser menor que 0. Y ese es un absurdo, contradicción. Y esa contradicción hace que la proposición sea falsa. Por lo tanto, la clave, la letra, verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. La clave es la letra B. Pregunta número 6 me dice lo siguiente. Evaluar la expresión que me piden evaluar le voy a llamar A, que es igual a 5, tangente de 4 de alfa, más 6 beta, por coseno de 4 alfa, más 2 beta, multiplicado por secante de 2 alfa, por cotangente de 2 beta. Siguiendo los ángulos alfa y beta complementarios, tenemos de que los ángulos alfa más beta suman 90 grados. El valor que yo deseo encontrar le voy a llamar asterisco. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar una relación entre dos angulitos. Por ejemplo, este angulito. ¿Cuál relación tiene este angulito de aquí? El 4 alfa cuatro veces el ángulo de alfa más 6 beta más 6 veces el ángulo beta. Se observa aquí lo siguiente. Nosotros observamos de que este angulito de acá lo puedo escribir de esta manera. 4 veces el ángulo de alfa más beta más 2 veces beta. 2 veces el ángulo de beta. Además, yo puedo observar también que este ángulo de aquí, 4 alfa más beta, lo puedo escribir, mejor dicho, es el ángulo de 4 alfa más 2 beta, lo puedo escribir de esta manera. Lo puedo escribir como 2 veces alfa más beta dos veces alfa más beta más 2 veces alfa. Entonces vamos a buscar una relación, porque yo sé que alfa más beta vale 90. Eso quiere decir que él debe ser 360 y él debe ser 180. En asterisco, el valor de A quedaría de la siguiente manera. Este A se expresa así, como 5 veces tangente, y en lugar de escribir 4 alfa más 6 beta, lo voy a escribir nuevamente. Este alfa más beta es 90. 90 por 4 sería 360. 360 más 2 beta. Más 2 beta. Por coseno es 4 alfa más 2 beta, pero 4 alfa más 2 beta es 2 veces alfa más beta. Como alfa más beta es sumo 90, él debe de ser 180 más 2 alfa. 180 más 2 alfa. Multiplicado por la secante de 2 alfa. Secante
de 2 alfa por la cotangente de 2 alfa. Una pequeña observación, tenemos lo siguiente, observar. Lo que voy a colocar acá es lo que se va a hacer en la siguiente clase. En la siguiente clase, que es reducción al primer cuadrante, nosotros tenemos lo siguiente. Cuando tienes una razón trigonométrica, ¿está bien? En particular voy a trabajar con la tangente. La tangente de 360 más 2 beta, al ser un ángulo de una vuelta, se dice que por reducción al primer cuadrante, el número de vueltas no me sirven y lo puedo sacar. Al sacar el número de vueltas, obliga que yo tenga la misma razón, pero me quedo con el ángulo, en este caso, 2 beta. ¿Está bien? Por reducción también yo sé, por ejemplo, el coseno de 180 más 2 alfa, 180 más 2 veces alfa, ¿a qué debería de ser igual? En este caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Por reducción, la explicación de esta parte en la siguiente clase se va a detallar un poquito más. Ahora vamos a aceptar esta manera. 180 más 2 alfa, este tipo se ubica en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante sabemos de que coseno es negativo. Como coseno es negativo, acá voy a colocar el signo menos. Como es 180, se va a mantener la misma razón, que es coseno, del ángulo, el ángulo que sobró aquí, que sería 2 veces el ángulo alfa. Es decir, por la observación, se tiene que el valor de A es igual a este tipo. Ese de ahí sería igual a 5 tangente de 360 más 2 beta es tangente de 2 beta. Por cotangente de 2, por cotangente de 2 beta. Por cotangente de 2 beta. Por coseno, ya, aquí, tener cuidado, aquí sería así. Coseno de 180 más 2 alfa, eso es menos coseno del doble de alfa. Por secante del doble de alfa. Listo. Ahora, recuerde, coseno por secante, eso vale 1. Tangente por cotangente, eso también vale 1, si se trata de un mismo ángulo. Por lo tanto, el valor de A sería igual. 5 por 1, 5, menos 1 por 1, menos 1, menos 1 por 5 sería menos el valor de 5. Por lo tanto, la clave es la letra D. Clave, la letra D. Pregunta número 7, me hablan de dos ángulos que son coterminales. Solución. Yo sé de que alfa y beta son coterminales. Alfa y beta coterminales. Por propiedad de coterminales, yo sé que la diferencia de ellos, entonces aquí, la diferencia entre alfa menos beta, tiene que ser un número de vueltas. Es igual a 360 grados por una constante k, donde k es un número entero. ¿Está bien? ¿Qué me dice además? El segundo ítem me dice que la suma de sus medidas es menos 200 grados. Ya. La suma de sus medidas. Además yo tengo que alfa más beta, la suma de ellos es igual a menos 200 grados sexagesimales. Menos 200 grados sexagesimales. Ya está. Ahora, me dicen que la medida de alfa está entre 20 pi novenos radianes y 600 grados centesimales. Calcule la menor medida del ángulo menor. Como me hablan del ángulo de alfa, de este sistema que acaba de aparecer en este momento, lo que voy a hacer es eliminar una de las variables, o uno de los ángulos, como lo quiera llamar. Como yo quiero encontrar el ángulo de alfa, voy a eliminar el ángulo de beta. Para eso voy a sumar. Sumo este sistema y me quedaría de la siguiente manera. A ver, si yo sumo, sería 2 veces el ángulo de alfa. Eso de ahí debería de ser igual la suma de él, que sería 360 por el valor de k, 360k, menos 200.
Entonces, ¿cuánto vale el valor de K? El valor de alfa, sacando mitad a ambos lados, sería 180 multiplicado por el valor de K menos 100, menos el valor de 100. Muy bien. Ahora, hipótesis. ¿Cómo el ángulo alfa, por hipótesis, el ángulo de alfa está comprendido entre estos dos valores? A ver, observación aquí. ¿A qué es equivalente este ángulo? El ángulo de alfa, que es igual a 20 pi novenos. Convirtiendo a sexagesimales sería así: 180 sobre pi radianes. Entonces, simplificando, yo tengo el valor de alfa. ¿Cuánto vale alfa? Alfa sería igual, por ejemplo, simplificando aquí, pi y pi se va, novena sería 20. 20 por 20 sería 400. Entonces, alfa debe de ser 400 grados sexagesimales. Beta, el ángulo de beta, dice que vale 600 grados centesimales. 600 grados centesimales. Convirtámoslos a sexagesimales. Factor de conversión dice así: 9 grados sexagesimales equivale a 10 grados centesimales. Simplificando, entonces, ¿cuánto vale beta en el sistema sexagesimal? Beta es igual a 540 grados sexagesimales. Entonces reemplazo. Si alfa está convertido entre 20 pi novenos, que es igual a decir 400 grados sexagesimales, y 600 grados centesimales, que es equivalente a decir 540 grados sexagesimales. Muy bien. Entonces busquemos aquí el ángulo de alfa. ¿Pero quién es alfa? Alfa vale 180. Ah, ya. Entonces, yo sé acá, 400 grados sexagesimales, acá está alfa, pero alfa vale 180 K menos 100. 180 K menos el valor de 100, y este es menor que 540. Pasando a restar, tendríamos lo siguiente. Acá sería, pasando a sumar a ambos lados, acá tendría 500 menor que 180K, 180 por K, y este es menor que 640. Muy bien, simplificando, sacando veinteava, tenemos lo siguiente. Acá sería 25. A ver. Estos ceritos se va, él y él se va. Mitad 25, mitad 9, 9K. Y acá sería mitad, que sería 32. Entonces, ¿cuánto debe valer K? Entonces, obliga que necesariamente el valor de K, ¿qué valores debería ser? Como K es un número entero, K no puede ser 0, ni 1, ni 2. Si fuera 3 sería 27 y estaría aquí. 4 por 9, 36, sobrepasó él. Entonces el único valor de K sería 3. Así, ¿cuánto vale alfa? Así, alfa, ¿cuánto debería ser? Alfa es igual, si K vale 3, 3 por 180, 3 por 180 sería 540, menos 100, 440. A vale 440 grados centígrados, sexagesimales. ¿Y el beta cuánto valdría? El beta, reemplazando aquí, reemplazando en la parte 2, aquí, en esta parte, si él vale 440, ¿cuánto vale beta? Beta vale menos 640, menos 640 grados sexagesimales. Por tanto, ¿quién sería el menor ángulo? El menor ángulo, ¿quién sería? El menor ángulo
entre alfa y beta, el menor sería menos 640 grados sexagesimales. Menos 640 grados sexagesimales. La clave, la letra E. Clave, la letra E. Problema número 8 me dice, los ángulos alfa y beta son coterminales. Ah, ya, tenemos de que el ángulo alfa y beta son coterminales. Son coterminales. Y alfa es un ángulo en el segundo cuadrante. Ah, ya. Recuerde lo siguiente, que alfa pertenece al segundo cuadrante. Y se cumple esta condición, me piden hallar este de acá. Si son coterminales, por ejemplo, como en el dato me dan para alfa y me dan esta razón para alfa, entonces yo digo lo siguiente. Todo lo debo trabajar en función de alfa. Me piden hallar raíz de 3 seno de alfa más secante de beta. Ah, ya. Entonces, como son coterminales, por la propiedad de ángulos coterminales, yo digo así. Cualquier razón que usted tome, por ejemplo, secante del ángulo de beta, ese tipo debe de ser igual a la misma razón, pero de su ángulo coterminal. Y el coterminal a beta, ese debe ser alfa. ¿Ya? Entonces, eso de ahí. Entonces, ¿qué nos piden a nosotros? Nos piden encontrar el valor que yo le llamo m. Y el valor de m es raíz de 3 por seno de alfa. Seno del valor de alfa. Más secante de beta. Pero en lugar de escribir secante de beta, por ser coterminal, en lugar de secante de beta, voy a escribir secante de alfa. Entonces, ese va a ser mi objetivo. Tenemos, para poder hacer eso, tenemos lo siguiente. Tenemos que 4 coseno al cuadrado de alfa más 4 coseno de alfa, 4 coseno del ángulo de alfa, más 1 es igual a 0. Más 1 es igual a 0. Muy bien. Ahora, la idea sería la siguiente. Yo sé que alfa está en el segundo cuadrante. Voy a conseguir una razón trigonométrica. A ver. Factorizo ese tipo y tendría lo siguiente. Por ejemplo, él debe de ser, este de acá, se podría ver de esta manera. Así. Él es 2 coseno de alfa más 1 elevado al cuadrado. Más 1 elevado al cuadrado igual a 0. Observe usted, el cuadrado del primero, 4 coseno al cuadrado de alfa. El cuadrado del segundo sería 1 y el doble producto es 4 coseno de alfa. Este tipo era un binomio cuadrado perfecto. Este tipo es exclusivamente él. Cuando tienes un número elevado al cuadrado que es igual a 0, entonces implica que necesariamente lo que está dentro del paréntesis tiene que ser 0. Es decir, este tipo de aquí tiene que ser igual a 0. Y si ese tipo es igual a 0, es igual a decir de que el coseno de alfa, ¿cuánto debería de valer? El coseno de alfa tiene que ser igual a menos un medio. Ahora, así tenemos lo siguiente. Tenemos una razón, que es coseno de alfa igual a menos un medio. Y además, sé que alfa se encuentra en el segundo cuadrante. Alfa pertenece al segundo cuadrante. Muy bien. Mire, yo aquí usaría nuevamente lo que es el plano cartesiano, ubicaría los puntos, pero en esta vez vamos a hacerlo de esta manera, ¿ya? Una manera más geométrica para resolver este tipo de cosas es la siguiente. Primero voy a dibujar un triángulo rectángulo. Así. Este triángulo rectángulo es un triángulo imaginario nada más. No existe en realidad. Solamente me va a permitir para poder encontrar las demás razones trigonométricas. En este triángulo voy a colocar los valores que están aquí, sabiendo de que este tipo lo voy a colocar alfa
y coloco la razón. Sin el signo, asumiendo de que fuera positivo, él debe ser 1, él debe ser 2 y él debe ser raíz de 3. Ahora busquemos una razón trigonométrica, la que usted desee. En particular voy a buscar seno de alfa. Seno de alfa y voy a buscar secante de alfa. Secante de alfa. ¿Cuál es la idea de usar el triangulito que está ahí? Esa de ahí va a ser la siguiente. Por ejemplo, seno de alfa en la figurita es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Pero siempre a partir de ahora recordar de que alfa está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, ¿cómo es seno? Positivo. Y si es positivo, le voy a agregar más. Secante de alfa. La secante de alfa es 2 sobre 1. 2 sobre 1. Pero como está en el segundo cuadrante, la secante de alfa le voy a colocar negativo, menos 2. Así ya tengo las dos razones que quiero. Voy en asterisco y lo reemplazo. Y acabo mi problema. En asterisco, el valor de m es igual a la raíz de 3, raíz cuadrada de 3, sobre raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, y acá sería menos 2 sobre 1. Por lo tanto, operando aquí, el valor de m sería menos 1/2. El valor de m sería menos 1/2. Por lo tanto, la clave sería la letra C. Así, clave la letra C. Voy a recalcar esto de acá. Cuando usted quiera hallar una razón, teniendo el cuadrante donde se encuentra, puedo construir el triángulo. Aunque este triángulo no exista, puedo construirlo asumiendo de que estos valores sean positivos. Encuentro las razones que usted conoce para ángulos agudos y lo único para colocar los signos, verificar que este ángulo en qué cuadrante está. El problema número 9 me dice así. En la figura se cumple de que 3 veces BP es igual a PA. Me piden hallar este valor, el cual yo le llamo M. M es raíz de 13 seno de alfa más coseno de alfa. M es raíz de 13 por seno de alfa más coseno de alfa. ¿Está bien? Nosotros observamos de que el ángulo de alfa no está en posición normal. Lo voy y lo convierto a posición normal de esta manera, así. Ya no es alfa, sino es menos el valor de alfa. Ahora usted podrá preguntarse lo siguiente. Mire, me piden a mí seno de alfa y coseno de alfa, pero acá el dato que está en posición normal es menos alfa. ¿Será posible convertir este menos alfa en esta expresión de aquí? La respuesta es sí. Entonces, el valor de m lo puedo escribir de esta manera. M es igual raíz de 13 por, y el seno de alfa, por ángulo negativo, ese tipo lo puedo escribir como menos seno de menos alfa. Ese tipo lo podría yo escribir así. Más, ahora, este coseno de alfa lo puedo escribir así, como coseno de menos alfa. En ambos casos los dos son equivalentes, menos el ángulo de alfa. ¿Ya? Note usted de que seno de alfa se puede escribir como él. ¿Ya? Y coseno de alfa lo puedo escribir como él. Entonces usted debe notar aquí que el menos alfa que está aquí, el seno de menos alfa y el coseno de menos alfa, para esta figurita ya están en posición normal. ¿Qué me hace falta para encontrar estas razones? Lo único que me hace falta es encontrar un par ordenado, asterisco. Mi objetivo va a ser conseguir ese par ordenado. Vamos a ver. En la figurita de la figura, acá voy a colocar de la figura, yo tengo lo siguiente. Por hipótesis, yo tengo de que BP, el segmento BP,
es al segmento PA como ¿quién? Como 1 es a 3. Despejando solamente los valores, él es como 1/3. Este vendría a ser una razón. Esta razón es comprendida del punto B hacia el punto P y del punto P hacia el punto A. Mi objetivo va a ser conocer estas coordenadas que están aquí. ¿Está bien? Las coordenadas X, Y. Observación. Recuerde usted de geometría analítica cuando tenía lo siguiente, tenía un segmento, de ese segmento conocían dos coordenaditas, conocía esta coordenada de aquí y conocía esta coordenada de aquí. Por ejemplo, este que sea A, este es B, este es M y este es N. Ahora yo voy a conocer un punto aquí. Este punto con coordenada, este punto P con las coordenadas X, Y. X, Y. Este es el punto A. Este es el punto B. Y además yo sé de que el segmento AP es al segmento PB. Eso de ahí es una razón que yo le voy a llamar R. Entonces, es posible encontrar las coordenadas de X y es posible encontrar las coordenadas de Y. La coordenada de X se calcula de la siguiente manera. Como son las abscisas, digo así. La abscisa primera, del primer valor, que sería A, más la razón multiplicado por la segunda abscisa, en este caso M, sobre 1 más R. La ordenada sería la ordenada del punto A, que sería B, más R por la ordenada del segundo par ordenado, que sería N, sobre 1 más R. Esto me va a permitir encontrar estas coordenadas en función de una razón dada. Acá ya tengo la razón. Acá tengo los dos pares ordenados, entonces voy a usar este de aquí, de la observación. De la observación se tiene que los valores de X, el valor de X, voy a cambiar para no confundirse, acá voy a poner X, Y. El valor de X es igual a así, ese tipo es igual. La primera coordenada, 0. 0 más la razón, que en este caso la razón es 1/3. 1/3 multiplicado por la segunda componente o la segunda abscisa, que en este caso es 6. Sobre 1 más la razón, que es 1/3. Entonces ya tengo mi abscisa. Entonces, ¿cuánto vale la abscisa? La abscisa X, ¿cuánto debería valer? La variedad X valdría 3/2. Operando este de aquí me sale 3/2. Ahora procedo a encontrar la ordenada. La ordenada Y es igual. Por la observación, ese de ahí se expresa de la siguiente manera. Primera ordenada, que sería -3. -3 más 1/3 que vale la razón multiplicado por la segunda componente, en este caso la segunda ordenada, que sería 0. Por lo tanto, el valor de Y, entonces el valor de Y sería igual a menos ese de ahí, sería igual, a ver, acá sería, se cancela, acá sería 4/3 menos 9/4. Menos 9/4. Ahora mire, lo que yo deseo encontrar es lo siguiente. Para poder encontrar cualquier razón para el menos alfa, lo que yo necesito es conocer un punto aquí. Otra observación aquí.
observación asterisco, dice así. En un plano cartesiano, si usted tiene una recta que pasa por el origen, así, y tiene este puntito de acá, por ejemplo, este punto acá, que tiene las coordenadas, por ejemplo, lo voy a colocar acá una coordenada en particular. Por ejemplo, esta de acá que sea coordenada, por ejemplo, 1, menos 2. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar otra coordenada acá arribita? Acá arribita. Entonces, lo que usted debe hacer es lo siguiente. Aquí hay una distancia. Esta distancia de aquí. Está ahí. Lo que voy a hacer es, a la parte de arriba voy a construir la misma distancia. Supongamos que este punto de aquí cumple esa condición. Ese punto es tal que esta distancia también sea igual que la parte de abajo. Entonces, esta coordenada de aquí sería igual a lo siguiente. Sería igual al mismo tipo que está abajo. Acá voy a colocar el 1, voy a colocar el 2. Solo que los signos van a cambiar. Como aquí las abscisas son negativas, acá le voy a colocar menos. Como acá arriba las ordenadas son positivas, lo mantengo tal como está. Así se va a conseguir el otro punto. Entonces, de la figurita que yo tengo aquí, yo voy a hacer lo siguiente, lo mismo que hice abajo. Voy a construir esta distancia de acá, esta distancia que está aquí, lo voy a construir acá arribita. Ahí está. Ahí. Supongamos que sea esto de aquí. Es decir, que esta distancia de aquí sea igual que esta distancia. Entonces, este puntito de acá se puede conocer. ¿Está bien? Yo puedo conocer esos puntitos que está acá. Este puntito de aquí y este puntito de acá lo conozco. Lo voy a dibujar acá para que se vea. Sería así. De esta figurita, yo tengo lo siguiente, ¿no? Acá tengo la recta, esta recta de color amarillo así. Este punto lo conozco, acá está el centro. Este parcito lo conozco, que es el x, y, que vale 3 medios. Y este es menos 9 cuartos. Esta distancia de aquí, hemos dicho que era igual a esta de acá. Esta distancia era igual que esta distancia de aquí. Entonces, es posible conocer este par ordenado que está acá arribita. Se mantiene el mismo número, es decir, que este debe ser 3 medios y este debe ser 9 cuartos. Pero como está en el segundo cuadrante, la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. Muy bien. De aquí, el radio vector por Pitágoras, el radio vector era igual a 3 raíz de 13 sobre 4. El radio vector R es 3 raíz de 13 sobre 4. Muy bien. Ya tengo el punto que yo quería. Mi problema acabó. Para que se vea bien, este es el ángulo menos alfa, ¿no? ¿Está bien? Entonces reemplazo en asterisco acá, en asterisco. El valor de m es igual raíz de 13 acá es menos seno de alfa más coseno de menos
alfa. Ahora. Seno de menos alfa. Seno de menos alfa, eso era ordenada. Recordar que L es abscisa, L es ordenada. Coseno de alfa es 9 cuartos sobre 3 raíz de 13 sobre 4. Coseno. Coseno era menos abscisa, que sería menos 3 medios sobre 3 raíz de 13 sobre 4. Entonces quedaría así, el valor de m sería igual, a ver, aquí los valores de 4 y 4 se van a cancelar, este 4 y este 4 se cancela, este 2 y este 2 se cancela, este menos 3 y este 3 se cancela, 9 y 9, acá sería 3. A ver, este 2 se canceló con él, acá me quedaría solamente 2. Acá sería 6, por 2 acá. A ver. Este menos 3 medios lo voy a escribir como 6 cuartos, ¿ya? Que viene a ser lo mismo. Este de aquí lo voy a escribir como menos 6 cuartos. Para poder cancelar libremente el valor de 4. Este 4 y este 4 se cancela. Ahora, este 3 y este de aquí me quedaría 3. Este 3 y este menos 6 me quedaría menos 2. Entonces quedaría así. Sería menos 3. Esta raíz de 13 con la raíz de 13 se va. Me quedaría menos 3 menos el valor de 2. Por lo tanto, el valor de m sería igual a menos 5. Y esa es la respuesta de ese problema. Bueno, aquí en la clave número 5, en la clave número E, póngale aquí menos 5, ¿ya? Esto de aquí lo dejo y acá le voy a colocar menos 5. La clave sería la letra E. Problema número 10 me dice así. El área de un cuadrilátero ABCD, CABCO de la figura es este tipo. Las coordenadas del vértice A, las coordenadas de este vértice, se conocen. A ver, las coordenadas del vértice A son los siguientes. Este de acá tiene las siguientes coordenadas, que es 10 seno de 500 sobre 3, 500 sobre 3 grado centesimal, coma, 24 coseno de menos 60. Halla la suma de las coordenadas del vértice B. Me piden hallar estas coordenadas de aquí, a las cuales yo le puedo llamar x, y. X, y. Sé que el área vale este tipo, vamos a ver. Es claro que la figurita, como está aquí planteada, la figurita es un trapecio. Entonces el área sería la base por la altura sobre 2. Muy bien. Primero voy a saber qué es lo que me están pidiendo hallar, que es estas coordenadas de x y y, sabiendo esto de acá. En primer lugar, este 500 grados centesimales yo lo puedo reemplazar de esta manera. Por ejemplo, así, ¿no? Si yo tengo un ángulo alfa, observación, el ángulo de alfa es igual a 500 sobre 3 grados centesimales. Aquí, eso sería así. Sería, convirtiendo a grados sexagesimales, sería 9 sobre 10. Entonces, alfa debería de ser 150 grados sexagesimales. Entonces, el valor de A es igual a 10 seno de 150, coma, 24 coseno de menos 60, que vendría a ser coseno de 60, porque es un ángulo negativo, no hay ningún problema para coseno. La otra observación es que seno de 150
este de aquí va a ser igual a 1/2. ¿Está bien? Entonces el valor de A quedaría así. Si coseno de 150 vale 1/2, entonces la coordenada de A debería de ser 5, coseno de 60 es 1/2, sería 12. Esas son las coordenadas de A, 5,12. Entonces, eso de ahí voy a usar la figurita y tendríamos así. Por ejemplo, en la figurita yo voy a trazar esto de aquí. Estas dos alturas, esta altura de aquí y esta altura de acá. Como las coordenadas, según con el dato del problema, L es 5,12, eso quiere decir que esta distancia de aquí, esta distancia, tiene que ser 5, necesariamente tiene que ser 5. Y esta distancia de color verde debería ser 12. Por ende, él debe ser 12. Ahora, como él es 60, como ese tipo vale 60, entonces esta distancia debe ser 4 raíz de 3. Esta distancia de aquí hasta aquí debe ser 4 raíz de 3. Entonces aquí le voy a llamar este valor de acá, le voy a llamar X. Entonces tenemos la siguiente. A ver, de la figura, yo observo que las coordenadas de B, o mejor dicho, el valor de X es, acá no le voy a poner X, acá le voy a colocar, para que no se confunda, este tipo le voy a colocar, por ejemplo, A. La coordenada de X es igual, o en este caso la abscisa de X, sería igual 5 más A. Ese es 5 más el valor de A. Mientras que el valor de Y, o la ordenada en este caso, por la figurita, ese debe ser 12. Entonces, lo único que me falta es encontrar el valor de A, que justamente es esta distancia de aquí. Para eso voy a usar el área, ¿ya? Aquí voy a llamar asterisco para estos dos de aquí. Y digo así. Además, el área del trapecio en este caso, o de la figurita, que en este caso es un trapecio, es igual a lo siguiente. Ese de ahí es igual. Ese área, por hipótesis, eso es 6 por 23 más 4 raíz de 3. 6 por 23 más 4 raíz de 3. Entonces, esta área del trapecio, por la figurita, sería 1/2 de la suma de las bases. Y las bases sería 5 más 4 raíz de 3 más 2 veces A. 2 veces el valor de A, porque esta distancia también vale A por si acaso, más 5 más 4 raíz de 3. 5 más 4 raíz de 3 multiplicado por la altura, que en este caso valía 12. Y ese es igual a 6 más 23, 4 raíz de 3. Simplificando, cancelo 2, 12, el de acá, me quedaría 2. Este tipo y este tipo se va. Me quedaría entonces de que 2 veces A, 2 veces el valor de A, más 5, tiene que ser igual a 23. Entonces, ¿cuánto vale el valor de A? El valor de A sería igual, 5 pasa a restar, y el valor de A sería 9. Pasa a restar acá, sería 18, A debería de ser 9. Así, en asterisco, si A vale 9, el valor de X, ¿cuánto sería? El valor de X sería 14 y el valor de Y sería 12.
Por lo tanto, la suma sería 26. Las claves de los ejercicios propuestos son las siguientes. La número 1 sale la letra D. La número 2 de los propuestos sale la letra A. La número 3 saldría la letra B. La número 4 sale la letra C. Y la número 5 sale la letra D. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Dejarlo en los comentarios. Nos vemos en la siguiente clase.